Paraguay era una de las potencias sudamericanas. Entre el 2010 y 2011 alcanzó por primera vez los cuartos de final de un mundial y jugó la final de una Copa América después de 32 años. Había jugadores, había plantel, había temor y respeto de parte de los rivales. El desarrollo lógico de los hechos era buscar mejorar lo alcanzado y aspirar a más. Pero nadie esperaba lo que se venía. Absolutamente nadie pensaba que unos años más adelante Paraguay viviría su peor momento como selección. Tocó fondo y deambuló durante varios años, demasiados para un país que respira fútbol y vive por la albirroja. Pasaron varios entrenadores, algunos solo por unos meses, teniendo incluso a Paraguay como segunda opción. Hasta que llegó un hombre que cambió los paradigmas, lo puso nuevamente en el mapa y lo devolvió al sitial que merece. Esta es la historia de la caída y resurrección de la selección paraguaya de fútbol, que volverá a ser mundialista después de 16 años. Dejando la sensación de que incluso podía algo más, Paraguay quedó en cuartos de final de Sudáfrica 2010, dando batalla a España, y un año más tarde alcanzó la final de la Copa América disputada en Argentina. Era un momento magnífico, pero 5 días después de la final ante Uruguay, Gerardo Tata Martino anunció su salida. A la par, fue oficializado Francisco Chiqui Arce como nuevo entrenador. Parecía una movida lógica. Arce, como jugador, fue leyenda de la albirroja. Como entrenador estaba en sus primeros años, pero lo realizado con Rubio Ñu era realmente destacado. El Mundial se jugaba a la vuelta. No podíamos faltar en Brasil. Rápidamente, la expectativa cayó. Con Chiqui, Paraguay le ganó solamente a Ecuador de local. La paciencia se acabó con la derrota contundente en La Paz, a pesar de haber realizado una aclimatación de un mes. Gerardo Peluso, quien venía de ser campeón con Olimpia en el Clausura 2011 y subcampeón en el Apertura 2012, asume como entrenador albirrojo el 10 de julio del 2012. El uruguayo tampoco encontró el camino, y con él, la albirroja vivió una de sus peores vergüenzas deportivas. Perdió de local ante Venezuela por primera vez en la historia. El 7 de junio del 2013, Paraguay pierde ante Chile en el Defensores del Chaco, un estadio que era inexpugnable apenas unos años atrás, y se queda sin chances de jugar el Mundial de Brasil 2014. 3 días después, Peluso renuncia. Víctor Genes, quien venía de clasificar a la Sub-20 al Mundial de Turquía ese año, termina las eliminatorias. Pero la caída todavía tenía un golpe fuerte. El 15 de octubre del 2013, Paraguay pierde ante Colombia por la última fecha de las eliminatorias en Asunción y queda último en la tabla de posiciones, por debajo incluso de Bolivia. Nunca antes Paraguay había sufrido una humillación como esta. Había tocado fondo. Cayó al abismo del fútbol sudamericano apenas unos años después de haber vivido una de sus mayores alegrías. El proceso al Mundial de Rusia 2018 inició con Ramón Díaz como entrenador. Un cuarto lugar en la Copa América de Chile 2015 y un arranque auspicioso de las eliminatorias, con victorias en Venezuela y empates ante Argentina, Brasil y Ecuador en Quito, volvían a generar expectativa en un público que ya se había desconectado casi completamente de la albirroja luego de la dolorosa campaña anterior. La novedosa Copa América Centenario cambió todo. Paraguay sumó solo un punto en un grupo que compartía con Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. Y a la vuelta de Norteamérica, el 12 de junio del 2016, Ramón Díaz deja la selección. ¿Y ahora quién?
El elegido, Francisco Arce. 4 años después de su primer intento, volvió a la selección. En medio, fue campeón con Cerro Porteño y Olimpia en el fútbol paraguayo. El equipo de Chiqui se caracterizó por ser uno fuerte, especialmente de visitante, donde ganó casi todos sus partidos. Derrotó por primera vez en la historia argentina fuera de casa y a base de estos triunfos llegó a la última fecha con la oportunidad de lograr la clasificación, por lo menos al repechaje. De local, la historia era distinta. El Defensores del Chaco ya no era un terreno que infundía miedo al rival y la presión de la gente le jugaba en contra al albirroja. En la última fecha la cuestión era simple: ganar a Venezuela y Paraguay volvía al Mundial. El 10 de octubre del 2017, un Defensores del Chaco abarrotado estaba esperanzado. El gol albirrojo nunca llegó y a los 84 minutos, Yángel Herrera clavó la daga en el corazón de todos los paraguayos. Otra vez Venezuela ganaba en Asunción. Segunda ausencia consecutiva en un Mundial. Impensado. Y algo que toda una generación nunca había vivido. Esta no era la albirroja que todos conocían. La debacle albirroja todavía tenía algunos capítulos insólitos. Juan Carlos Osorio fue presentado el 7 de septiembre del 2018 y desde su llegada dejó dudas si estaba realmente comprometido con la selección, dejando abierta una posibilidad de volver a salir si Colombia lo llamaba. Tuvo algunos entrenamientos y amistosos, nada más. Se fue el 13 de febrero del 2019 alegando razones familiares desafortunadas. El 22 de febrero del 2019 inicia la era de Eduardo Berizzo, el DT que más tiempo estuvo durante el periodo negro de la selección. Dirigió 31 partidos en total, pero ganó solo 4 oficiales y terminó siendo sacado de la albirroja el 14 de octubre del 2021, luego de una dolorosa y vergonzosa goleada 4-0 en La Paz ante Bolivia. Guillermo Barros Esqueloto fue presentado una semana después. El 29 de marzo del 2022, Paraguay juega su último partido de las eliminatorias a Qatar en Lima ante Perú, cerrando así su tercer proceso sin lograr la clasificación al Mundial. A esta altura, la sensación ya era un acostumbramiento a perder. Era la nueva normalidad. Barros Esqueloto inicia el proceso al 2026, pero un empate de local ante Perú y una derrota en Venezuela propician su salida el 14 de septiembre del 2023. A buscar otra vez DT. La elección de Daniel Garnero parecía lógica. El argentino fue campeón con Guaraní, dominó un par de años con Olimpia y venía de dominar con Libertad. Pero la caída fue gigantesca. Una sola victoria ante Bolivia de local con un gol agónico de Antonio Sanabria fue lo que dejó. Y luego llegó la nefasta Copa América 2024, el punto de inflexión. 3 derrotas, ningún punto. El peor equipo de la competencia solamente por encima de Bolivia por diferencia de goles. Su última derrota fue ante Costa Rica, que en el banco tenía a un tal Gustavo Alfaro. Y una vez más, en el fondo de todo, ¿hasta cuándo iba a seguir esto? El 8 de julio, Daniel Garnero fue sacado de la selección paraguaya y nacía una nueva incertidumbre por saber quién tomaría las riendas de una mega lastimada albirroja. El 16 de agosto del 2024, Gustavo Alfaro fue oficializado como nuevo entrenador de la selección. ¿Dónde está el escudo? Está acá a la izquierda. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está vinculado a los sentimientos nuestros? ¿Dónde va el nombre del jugador? En la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre del jugador siempre va a estar por detrás de lo que representa y el sentimiento que es el sentimiento de un país. Había dicho en su presentación. Alfaro tenía historial en clasificatorias y mundial con Ecuador, pero la percepción general del público seguía siendo cuidadosa, ya que tantos años de fracaso y de tantos entrenadores que pasaron sin nada hacían difícil tener confianza.
Pero desde el primer partido ante Uruguay en Montevideo, la selección de Alfaro mostró algo que ninguna de las selecciones anteriores tenía: pelear por cada pelota como si fuera la última, dar la cara por el compañero en cada duelo, en cada entrada. Recuperó algo tan esencial que se dejó de lado, el sello característico e histórico de esta selección. Con el correr de los partidos, esto se fue ratificando, lo que era el siguiente paso para no dejarlo en algo de una sola noche. Después de 16 años se le ganó a Brasil en el Defensores. Después de 15 años festejamos ante Argentina en Sajonia, que además vino como campeona del mundo. Se remontó en casa ante Venezuela, se le ganó a Chile y a Uruguay, se empató en la altura, tanto de Quito como del Alto, y se logró una tremenda igualdad en Barranquilla ante Colombia luego de ir perdiendo 2-0. Aquella victoria ante la Celeste en el Defensores del Chaco permitió a Paraguay tener su primera oportunidad de clasificación en Brasil ante la selección local. Un partido muy parejo finalizó con la victoria de la Canariña, la primera derrota de la albirroja de Gustavo Alfaro, pero había tranquilidad, porque si bien teníamos que esperar unos meses más, todos estaban confiados. Eso fue lo que el maestro le devolvió a todos: la confianza. El momento más esperado de todo un país llegó el 4 de septiembre del 2025. Paraguay jugaba su partido más importante de los últimos años y la gente lo sabía. El trayecto del bus de Ipané hasta el Defensores del Chaco fue el más épico de toda la historia. Un mar de gente saludando a los jugadores, haciéndoles saber que esta era la noche. El bus tardó increíblemente 2 horas en llegar a Sajonia, algo nunca antes visto. La tocó ya juegan Paraguay contra Ecuador. ¡Vamos, albirroja! Paraguay necesitaba solo el empate, y eso fue lo que consiguió. 0-0 ante Ecuador para mostrarle al mundo que estaba de vuelta, para confirmar que la pesadilla había terminado, para desatar la alegría, euforia, descontrol y festejo a lo largo de los 406.752 kilómetros cuadrados. Después de tantos momentos duros y de haber tocado fondo, los días de sufrimiento albirrojo han llegado a su fin. Ahora quedan sepultados solo como un mal recuerdo. De la mano de Gustavo Alfaro, Paraguay ha vuelto. Y que el planeta entero lo sepa: Paraguay ha resucitado. Paraguay estará de vuelta en un mundial.